Hola a todos y bienvenidos al canal Apuntes de Estudio. Les saluda Elmer Eduardo Mozaiguate y continuando con el análisis del marco conceptual, en este video hablaremos sobre las características cualitativas fundamentales de la información financiera. Así que comenzamos. El capítulo 2 del marco conceptual nos habla sobre las características cualitativas de la información financiera útil. Entonces ahí ya empezamos a hablar de un término, el cual es útil. Pero la información financiera es útil ¿para qué? Es útil para la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Ahora, de acuerdo con el párrafo 2.4 del marco conceptual, si la información financiera ha de ser útil, esta debe ser relevante y debe representar fielmente lo que pretende representar. Entonces ahí ya tenemos dos características cualitativas, las primeras dos, la relevancia y la representación fiel. Añade este párrafo 2.4 que la utilidad de la información se mejora si esta es comparable, es verificable, es oportuna y comprensible. Entonces, estas cuatro cualidades mejoran a las otras dos características, a la relevancia y la representación fiel. Es por eso que estas últimas se llaman características cualitativas de mejora. Ahora, ¿pero para qué sirven? ¿Cómo se utilizan estas características? Bueno, se utilizan para identificar los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los usuarios para la toma de sus decisiones a partir de la información contenida en los informes financieros. ¿Cuáles son los informes financieros? Pues los estados financieros. ¿Y cuál es su alcance? O mejor dicho, ¿dónde o a qué se aplican? Se van a aplicar a la información financiera proporcionada en los estados financieros, así como a la información financiera proporcionada también por otras vías. Entonces, hasta aquí, en resumidas cuentas, vamos a tener dos grupos de características cualitativas. Las primeras, las fundamentales. ¿Y por qué se llaman fundamentales? Porque la cualidad de ser útil es la característica fundamental de la información financiera que va a ser plasmada en los estados financieros para que así los usuarios puedan hacer correctamente su toma de decisiones. Y como nos señala el párrafo 2.4, si la información financiera ha de ser útil, esta debe ser relevante y debe representar fielmente lo que pretende representar. Y por el otro lado tenemos al segundo grupo, a las de mejora, que como ya lo había mencionado, la información útil se mejora si es comparable, si es verificable, si es oportuna y si es comprensible. Entonces, como señalé, son de mejoras porque estas cuatro van a mejorar a las características cualitativas fundamentales. Ahora, veamos cada una de estas características, analicémoslas, empecemos por las fundamentales con la relevancia. Todo lo que tenga que ver con esta característica lo vamos a encontrar en el marco conceptual en los párrafos 2.6 al 2.10. Entonces, cuando la información financiera es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. E incluso es capaz de influir en las decisiones cuando los usuarios elijan no aprovecharla o cuando ya sean conocedores de esta información por otras fuentes. Okay. Ahora hay que tener bien presente lo que nos indica el párrafo 2.7 del marco conceptual, que nos dice que la información financiera es capaz de influir si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos valores. Y yo, ¿cómo sé reconocer si la información tiene un valor predictivo? Pues observando si esa información ayuda a evaluar sucesos y a predecir futuros resultados. Y yo, ¿cómo sé reconocer si la información tiene un valor confirmatorio? Pues analizando si esa información confirma o cambia evaluaciones realizadas anteriormente. Es preciso aquí enfatizar que la información financiera no necesita ser una predicción para tener un valor predictivo. Y tú me dirás, Elmer, ¿y por qué nos dice esto del marco conceptual? Pues porque la información con valor predictivo es empleada por los mismos usuarios para hacer sus propias predicciones. Además, la información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona información sobre evaluaciones anteriores, es decir, confirma, cambia, modifica o rechaza las evaluaciones realizadas con anterioridad. Luego vamos
a observar que estas dos cualidades del valor predictivo y valor confirmatorio están ligadas. ¿Por qué? Porque la información que tiene valor predictivo también va a tener un valor confirmatorio. Es decir, estas están interrelacionadas. Ahora, el párrafo 2.11 del marco conceptual nos va a hablar de una característica importante que va a ayudar a mejorar la relevancia de la información financiera. Este párrafo nos indica que la relevancia de la información se va a ver afectada por la materialidad, o también conocida como importancia relativa. ¿Y qué es o qué entendemos por materialidad? Pues podemos decir que la información es material o que tiene una importancia relativa si al omitirla o al expresarla inadecuadamente se podría esperar con razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios de la información financiera. Es decir, que esta información es tan relevante, es tan importante, es tan significativa, que al quitarla, al obviarla, omitirlo, no ponerla en los estados financieros, ese hecho los distorsionaría, influyendo así sobre las decisiones que se tomen con la información proporcionada. Ahora, para tener más claro lo que ya hemos aprendido sobre el valor predictivo y valor confirmatorio, veamos un ejemplo de su aplicación. Por ejemplo, analicemos los estados financieros. Dentro de los 4 que tenemos, veamos al estado de resultados. Este nos muestra, dentro de todos sus datos, las ventas del periodo. Entonces, la gerencia va a utilizar esta información como una base para realizar los presupuestos o los estados financieros proyectados para el año 2023. En este caso, vamos a utilizar los datos de las ventas registradas en el estado de resultados de los últimos 5 años, del 2018 al 2022. ¿Para qué? Para proyectar el monto que venderíamos en este año 2023. Entonces, como podemos apreciar, esa información de todos estos años, 2018, 19, 20, 21 y 22, van a tener un valor predictivo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a hacer nuestra proyección, nuestra predicción, nuestro presupuesto de cuánto obtendríamos en ventas para el año 2023. Ahora, con respecto al valor confirmatorio, ¿cómo haríamos? Bueno, se puede comparar nuestra proyección de las ventas para el 2023 con la información mostrada realmente en el estado financiero al final del año del periodo 2023. ¿Y para qué se va a hacer eso? Pues esta actividad nos va a ayudar a confirmar las predicciones que hicimos en el año anterior y mejorarla de ser el caso. Entonces, como podemos ver, esa información va a tener un valor confirmatorio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a confirmar, a modificar o a rechazar la proyección que ya habíamos hecho. Y ahí se cumple, ¿no?, lo que nos dice el párrafo 2.10 del marco conceptual, que tanto el valor predictivo como el confirmatorio están interrelacionados. Ahora, analicemos la segunda característica cualitativa fundamental, la representación fiel. Todo lo concerniente a esta característica lo vamos a encontrar en los párrafos 2.12 al 2.19 del marco conceptual. Muy bien. Entonces, recordemos que las características cualitativas buscan representar correctamente la información financiera útil. Entonces, para que la información financiera sea útil, no solo debe representar los hechos relevantes, o sea, con respecto a la relevancia, sino que también debe representar fielmente la esencia de dichas transacciones. Y aquí nos está hablando de la esencia de los hechos, de las transacciones. Y nosotros, cuando registramos estos hechos, estas transacciones en los libros, en los registros contables, en los estados financieros, lo hacemos por medio de principios, utilizando palabras y números para plasmar esa esencia. Entonces, aquí lo que busca esta característica es representar, registrar el hecho de la información contable financiera de acuerdo a cómo es su naturaleza, pero no de acuerdo con lo que nos diga una ley, una norma, o sea, desde un punto legal o jurídico, sino desde su naturaleza económico-financiera. Muchas veces la esencia de un hecho económico y su forma legal no son las mismas, y de acuerdo con el párrafo 2.12 del marco conceptual,
Suministrar información solamente sobre la forma legal de un determinado hecho económico no lo representaría fielmente. Entonces aquí el marco conceptual hace énfasis en que no existe una representación perfecta, pues la perfección es raramente alcanzable. Pero estas características, estas cualidades, buscan maximizar esa perfección y alcanzarla en la medida de lo posible. Entonces, para hacer en la medida de lo posible una representación fiel perfecta, esta descripción debe tener tres características. La primera es que debe ser completa, y una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno, el hecho que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Luego, la segunda característica es que la representación debe ser neutral, y una descripción neutral es la que no contiene sesgos en la selección o presentación de la información financiera. Como nos dice el párrafo 2.15 del marco conceptual, una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada o atenuada. Es decir, que la información no está manipulada para que sea recibida de una forma favorable o adversa por los usuarios. ¿Y cómo es esto? O sea, no ha sido sesgada, o sea, no ha sido recortada, no ha sido ponderada, o sea, no ha sido exagerada, tampoco se ha hecho énfasis o se ha resaltado algo que me convenga, que me conviene informar, o que ha sido atenuado o ha sido ensombrecido algo que no me conviene informar. Otro punto importante es que la información neutral no significa que sea información sin propósito o información poco influyente. Por el contrario, es por definición capaz de influir en las decisiones de los usuarios, porque recordemos, como es útil, también tiene que ser relevante. Ahora, de acuerdo con el párrafo 2.16 del marco conceptual, la neutralidad se va a apoyar con el ejercicio de la prudencia. Y, pero ¿qué es prudencia? La prudencia es el ejercicio de la cautela al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre. En otras palabras, significa que no sobreestimemos ni subestimemos los activos y pasivos registrados. ¿Y por qué? O sea, ¿qué efectos tendría ello? Porque eso nos llevaría a la sobreestimación o subestimación de los resultados. Es decir, tendríamos resultados muy por encima o muy por debajo de lo que son en realidad. Y por último, la última característica que debe tener una representación fiel es que sea libre de error. Y aquí, que la información esté libre de error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno o del hecho, y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y se ha aplicado sin errores. Recordemos, libre de error no significa perfectamente exacto, pues recordemos, la representación fiel no significa una exactitud en todos los aspectos. Ahora veamos cómo es que se va a hacer la aplicación de estas características cualitativas fundamentales. Para ello, hay que tener bien presente el precepto que nos señala el párrafo 2.4 de este marco conceptual y que lo vuelve a enfatizar en el párrafo 2.20, el cual nos dice que para que la información financiera sea útil, esta debe ser relevante y además debe proporcionar una representación fiel de lo que pretende representar. Por ello, ni una representación fiel de un hecho irrelevante y tampoco una representación no fiel de un hecho relevante nos van a ayudar a los usuarios a tomar decisiones adecuadas. Ahora, el proceso más eficaz y eficiente para aplicar estas características cualitativas fundamentales sería, en primer lugar, identificar el hecho económico, o sea, la información sobre lo que puede ser útil a los usuarios de la información financiera. Luego, como segundo paso, sería identificar la información sobre ese hecho que sería más relevante y clasificar esa información en un rango de mayor a menor relevancia.
Y en tercer lugar, preguntarnos si esa información está disponible y puede representarse fielmente. Entonces ahí tendríamos que determinar la disponibilidad y la representación de esa información. Y si la respuesta fuese sí, entonces diríamos que las características cualitativas fundamentales se han aplicado correctamente. Pero si la información no está disponible y no puede representarse fielmente, entonces debemos regresar a ese paso 2. Y como recordamos, hicimos esa clasificación de la información en un rango de mayor a menor relevancia, seguiríamos con la siguiente información y de igual manera determinamos si está disponible y puede representarse fielmente, y así seguiríamos con el mismo proceso hasta determinar que las características cualitativas fundamentales se han aplicado correctamente. Si te ha gustado este video, compártelo, dale un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a crecer con el canal y a seguir compartiendo información contable, tributaria, laboral y financiera. No te pierdas los próximos videos que seguiré subiendo relacionados con este tema del marco conceptual de la información financiera. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.